vamos a ir al mensaje que Dios tiene para ti esta mañana y está en la escritura en el libro de Mateo capítulo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dio 5 talentos a uno, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cierra sus ojos por un instante, vamos a hacer una breve oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos por lo que tú estás haciendo en cada vida, Señor. Gracias porque esa preciosa semilla es sembrada en nuestro corazón, porque tú has enviado tu palabra para que haga aquel propósito por el cual tú le enviaste. La Escritura dice que ella corre, se acelera hacia nosotros y sabemos y tenemos certeza que dará fruto abundante en nuestro corazón y muchos beneficios y bendiciones surgirán de aquello que tú has enviado. Te pido, Señor, que cada corazón, que cada mente, Señor, que los oídos sean centrados en ti y que puedas hablar con libertad y puedas enviar, Señor, tu mensaje y tu palabra con plena claridad, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta es una parábola muy interesante. La verdad es que esta es una parábola en la cual Jesús habla acerca de los tiempos finales. Pero esta tarde, bueno, ya tarde casi, esta tarde yo le quiero contar un poquito más desde otro punto de vista. Y es que esta historia que ilustra, esta parábola que Jesús utilizó para ilustrar algo que sucede en el cielo. El versículo 14 empieza diciendo: porque el reino de los cielos es como. Esto nos quiere decir que es algo, es un principio, es algo que Dios opera en su reino, pero no es igual en nuestro reino o en la tierra. Por eso Jesús lo tenía que enseñar. Si hubiera sido algo normal, no tiene sentido que lo enseñara. Por lo tanto, Él hace la diferencia y dice: en el reino de los cielos sucede esto o funciona de la siguiente manera. Quiere decir que Jesús está a punto de decirnos algo que nos va a enseñar una manera o una forma de obtener un beneficio de aquello que llamamos el reino de los cielos, no en la tierra. Por lo tanto, nuestra manera de pensar podría no coincidir con lo que Dios está enseñando. Y entonces Jesús dice: porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Él estaba hablando de sí mismo. Jesús vino a la tierra y se fue. Y aunque vemos aquí que dice lejos, por supuesto que no solo es un lejos en cuanto a la distancia, sino es un lejos en cuanto al tiempo en el cual Él iba a regresar.
dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Quiere decir que cuando Jesús subió al cielo, todas las riquezas, las bendiciones que él había logrado, que él había obtenido o que él tenía, las dejó. Este señor dejó todas sus riquezas, se fue a otro país. Imaginemos que se fue a otro país. Si una persona hoy se va a otro país, normalmente le deja sus cosas encargadas a alguien. Más si se va a ir por muchos días o si se va a ir por una larga temporada, alguien debe cuidar los bienes que dejó atrás. Y en este caso, el Señor Jesús está ilustrando cómo Él dejó muchas bendiciones, dejó sus bienes para que sus hijos y sus siervos los administraran. Quiere decir que todo lo que Jesús hizo, lo que podemos leer de Él en los evangelios, Él nos lo dejó para que nosotros lo administráramos. Entonces dice que Él les entregó a sus siervos todos los bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y dice que esta distribución fue conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Quiere decir que hubo un criterio que este Señor utilizó para entregarle a cada uno de estos hombres. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice la Escritura que aunque Él no les dio ninguna instrucción, quiere decir que Él no les dijo qué era lo que tenían que hacer con aquel dinero que les dejó, Él se fue. Esto es como cuando usted se va a una cena, a una reunión en la noche y sus hijos se quedaron en casa. Y usted les dice, miren, ahí en la refri hay que comer. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Nadie come nada. O se lo comen todo, ¿verdad? Algo sucedió así, mire, ahí hay comida en la nevera, hay comida en la despensa. Ay, miren ustedes qué comen, perdón. Y el Señor hizo de esa manera, dejó esos dones. Y entonces tenemos que fijarnos en qué podría suceder en una casa. Como le dije, alguno viene y dice, ay, es que mi mamá no me dijo qué comer. ¿Y qué comiste? Nada. Pero es que ahí estaba toda la comida. Ay, pero es que no había nada. Dice. Es que había que prepararla. Ay, pero es que no había nada listo. ¿Cuántos les ha pasado alguna vez algo así? O si usted no dejó la instrucción de hasta cuánto comer, puede que cuando usted llegue, ya ni la nevera está. Porque la vendieron para comprar una pizza, unas hamburguesas o algo. Entonces vemos que el Señor nos dejó a nosotros como los administradores o como las personas que tenían que hacer algo con aquello que Él nos dejó. Y aunque no nos dio muchas instrucciones, sí espera algo de parte de nosotros. Vemos que estos hombres, dice que cuando Él regresó, les llegó el día de entregar cuentas. Y los empezó a llamar, y primero el de 5. Y el de 5 llegó muy contento y le dijo, Señor, aquí están los 5 que tú me diste, aquí están 5 que yo gané sobre estos 5. Y entonces el Señor, por supuesto que se alegró y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra y celebra con tu Señor, o entra al gozo de tu Señor. Otras versiones dicen, entra y reposa con tu Señor, descansa después de que trabajaste tanto. Ahora yo te voy a ayudar, yo te voy a servir. Eso fue lo que le dijo. Y sucedió exactamente lo mismo con el que tenía 2. Pero llegó el del 1, diga conmigo, el del 1. Mire, el del 1 la tenía más fácil. El del 1 solo era 1. Pero dice la Escritura, que en lugar de negociar, escondió el talento. Cavó un hueco, un hoyo, y lo metió en tierra. Y lo guardó. Estaba seguro. No se lo iban a robar. Los otros corrieron riesgo porque empezaron a negociar. Esa es la palabra que utiliza la Escritura. Otra versión dice que se esforzaron en el trabajo con ese dinero. Pero dijo, no sea que se me pierda, mejor lo escondo. Y lo escondió. Abrió un huequito, metió el talento, el dinero, y lo escondió. Y cuando llegó el Señor, le tocaba el turno a él y dijo, Señor, aquí está tu talento.
orgulloso, ¿verdad? Aquí está lo que tú me diste. La verdad es que si esto sucedió, pues en una cultura distinta a la de nosotros. Porque si hubiera sido latino al que le dejan el talento, ni el talento hubiera quedado. Porque en la primera quincena, cuando ya no le alcanzó para la luz, ay, del talento agarró un poquito. En la siguiente quincena que tenía que pagar el cable, tiene que agarrar otro poquito. Y a la vuelta del Señor, ay, Señor, fíjate que muchos gastos fijos me dejaste. Tenía que pagar la luz, y ya no hay nada. Gracias a Dios que no fue latino, ¿verdad? Pero este hombre no era como algunos compatriotas nuestros y corregionarios regionales nuestros. Por lo tanto, él sí tenía el talento. Y dice, aquí está. Yo sabía que tú eras un hombre duro y por lo tanto no me atreví a negociar, a esforzarme con esto. Lo escondí porque yo sé que tú recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Es decir, pensaba mal acerca de su Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor le reprende y le dice, pero ¿por qué ni siquiera lo llevaste al banco? Ahí, aunque sea, me hubieran dado los intereses. De verdad que eres un siervo malo y perezoso. Aunque él dijo que por temor no lo había negociado, la Escritura dice que era negligente y malo. En otras versiones dice malvado y perezoso, ¿verdad? Pero para no hacerle muy larga la historia, viene el Señor de estos tres hombres y dice, dame el talento y dáselo a aquel, el que tenía más. Porque al que tiene le será dado y se le agregará. O al que tiene le será dado y le será dado. Ya me hice bolas. Le voy a decir cómo dice mejor. Es que mucha matemática. Al que tiene le será dado y tendrá más. Mira, andábamos cerca. Pero usted me confunde mucho. Diga conmigo, al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero haga así el cambio de voz, y tendrá más. Y esto es lo que yo le quiero enseñar. Todos recibieron algo de parte de su Señor. Todos. Es cierto, uno 5, otro 2 y otro 1. Es verdad. Y a veces cuando nosotros somos el del 1, es fácil decir, es sencilla la vida del de 5. Ah, ese porque tiene 2. Y todos nosotros nos conducimos así, pensando que la vida de alguien más es más sencilla que lo que otro hace porque tiene más, le es más fácil hacerlo. Y yo con todo respeto tengo que decir que eso es una gran excusa para no esforzarse. Porque todos tuvieron la misma oportunidad. Todos tuvieron la oportunidad de hacer algo en una medida diferente, es verdad, pero todos tenían al menos un talento. Y entonces el que tenía 5, no dice la Escritura que este era un buen negociante, no dice que es un buen trabajador, dice que se esforzó, dice que negoció, pero no dice que él había sacado su maestría, doctorado en una universidad europea y por lo tanto él sabía hacer todas esas cosas. Por supuesto que es más fácil para una persona que tiene estudios o que tiene experiencia, que creció como comerciante, empezó una empresa, la hizo muy grande, es fácil volver a hacer un poco de plata. Pero no está hablando de esta capacidad, aunque sí dice que por su capacidad el Señor los eligió, no está hablando de esa capacidad. Y aquí es donde usted me tiene que preguntar, entonces, ¿de cuál pastor? Muchas gracias por preguntar. Me agrada su pregunta. Si no era la capacidad material, de experiencia, ¿de qué estaría hablando el Señor? ¿Por qué hay esta recriminación al que no hizo nada? Si se supone que era el menos capaz. Pero ya vamos a ir para allá, no se preocupe. Ya le voy a contestar. Entonces, vemos que para el de 1 es fácil, perdón la expresión, envidiar al de 5. Se lo voy a poner bien fácil. Mire, ¿alguna vez ha visto usted pasando un gran carro por la calle, de aquellas camionetotototas,
que encima de todo tienen todos los vidrios ahumados y ni se mira por dentro, que las llantas le brillan, que tiene luz impresionante y pasa a toda velocidad. Y usted sabe que ahí pasaron 250,000, 300,000 dólares. ¿Sabe qué dice uno? Y usted en la parada esperando el metro, ¿verdad? Qué fácil su vida, dice. O no ha pasado por una casa hermosa que parece mansión y dice, wow, si yo viviera ahí la tendría bien ordenadita. Mentira, pero está bien. O sea, bueno, eso se lo voy a contar después. Pero es fácil. Es fácil cuando uno mira a otro y dice, ay, sí, mira a esos hermanos, qué bien se llevan. Toda la familia vienen bien peinaditos, bien bañaditos. Vienen en paz y se van en paz. Qué fácil la vida de ellos. ¿Cierto? Porque eso fue lo que le pasó al del 1. Él pudo haber dicho, ¿por qué a aquel le dieron 5? Y al otro le dieron 2 y a mí solo 1. No, esto no está bien. Y entonces él empieza a tener este conflicto, pudo haber tenido este conflicto, que lo llevó a tomar esta mala decisión. Pero vemos que Dios dio todos sus bienes, dio todas sus riquezas, repartido de una manera en que todos tenían algo por hacer. Y lo que no comprendió aquel hombre es que las riquezas del reino son para multiplicación y no son solamente para deleitarse. Quiere decir que todo lo que de Dios tenemos es para hacerlo más grande. ¿Cuántos tienen algo de Dios que sabe que Dios les dio algo? Es para hacerlo más grande, es para multiplicarlo. El peor de los casos es ser el que lo esconde. Todos buscaron su propia oportunidad, no tenían instrucción clara. Quiere decir que cuando les tocó la noche en que salieron los papás, cada quien se puso creativo. Y uno hizo pizza con huevo. Se le olvidó el queso, la salsa y el jamón. Pero le supo bien y se la comió. Otro hizo hamburguesa vegana. En lugar de carne le puso allí unas zanahorias, le puso otras cosas y entre 2 panes comió una hamburguesa vegana. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? En este atrevimiento es mejor que el solamente pasar hambre. El otro dijo, tengo temor, pero en realidad era maldad y pereza. Entonces, la primera parte, luego del reino de los cielos, esta actitud o esta persona dice, lo que yo vivo es injusto. El que piensa que tiene poco, que tiene uno solo, es fácil caer y decir, es injusto. ¿Por qué no nací en otro país? ¿Por qué no nací en otra familia? ¿Por qué no estoy en otro trabajo? ¿Por qué? Y ese es el que tiene uno. Es la actitud del que tiene uno. Pero vemos los otros, que es cierto que tenían un poquito más, pero ellos tenían esta capacidad. Le voy a empezar a adelantar algo porque ya veo que se me está durmiendo. La palabra capacidad es del griego y su significado quiere decir, en el griego quiere decir, tenían un poder, tenían una fuerza. No está hablando solamente de una capacidad para negociar, sino había algo especial en ellos. Esa misma palabra es la que se utiliza para decir un poder milagroso. Diga conmigo, yo tengo un poder. Yo tengo un poder. Ahí ya se puso fea la cosa. O bonita, depende cómo la quiera ver. Usted tiene un poder, usted tiene una capacidad, ya se la voy a decir. Pero para que usted vaya viendo cómo a través de este relato vamos a encontrar lo que el Señor hace con nosotros. Entonces vemos que aunque el otro decía que había injusticia, vemos que Dios sí actuó con igualdad. Porque no fue por una capacidad personal, no fue por una capacidad administrativa o de negocios que le entregó aquello, sino por un poder, algo que había en cada uno de ellos. Todo talento que el Señor les entregó tenía un potencial. Y aquí empieza a suceder algo. Todo lo que el hombre había recibido tiene un potencial. Todo en tu vida
tiene un potencial. Por mucho que tú pienses que es muy poco, que es menor que lo que otros tienen, que no es suficiente, si en el reino de los cielos, eso poquito que tú tienes, que a veces discriminamos, que a veces hacemos de menos, eso poquito que tú tienes, tiene potencial. Diga conmigo potencial. Diga conmigo, yo tengo potencial. ¿Se acuerda que dijimos que esto es lo que sucede en el reino de los cielos? ¿Sabe qué es lo que sucede en nuestra sociedad cuando alguien tiene poco? No tienes nada, no tienes potencial, no vales. Pero en el reino de los cielos, con que tengas un poquito, hay potencial. O sea que aunque las peores situaciones que puedas estar viviendo sucedan en tu familia, sucedan en tu trabajo, sucedan en tu vida, aunque hay un poquito, hay potencial. Las cosas que damos por perdidas, mire que... Retroceso y me regreso. Adelante. Usted lo puede ver en todos los aspectos de la vida, en los trabajos, en las familias, en la vida personal, hasta en los deportes. Cuando una persona siente que lo que no tiene no le alcanza, se da por vencido. Ya no pelea. Esas son las películas que escriben. Cuando uno que ya no tenía nada, creyó que sí podía y salió adelante, luchó y pudo. Pero la mayoría nos damos por vencidos. ¿Todavía está ahí? Amén. Diga conmigo, todo lo que Dios da, por poco que sea, tiene potencial. Mire, le voy a demostrar que aunque la Escritura dice la palabra capacidad no se refiere a la capacidad administrativa, se refiere a otra capacidad, ya se la voy a decir cuál. Pero dice que cuando llegó el de 5, llevó otros 5, ¿cierto? Y el Señor, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, lo elogió. Y encima lo promovió. Y le dijo, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo bendijo y le dio más, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo al que ganó 2? ¿Se recuerda qué le dijo? Le dijo exactamente lo mismo. O sea que si tú fueras el jefe del de 5 y fueras el jefe del de 2, y digamos que esto fueran $5 millones y $2 millones, ¿tú les darías la misma respuesta? No, al de 5 yo lo abrazo, lo beso y me lo llevo a la casa para que cene conmigo. Al de 2 también. Pero si al mismo tiempo están los 2, ¿a cuál felicitarías más? Al de 5. Vaya, se la voy a poner más fácil porque usted me dijo, no, pastor, yo a los 2, hasta al de 1 felicito. Yo sé que usted es buena gente. Pero imagínense sus hijos. Uno le llega con el 100% de la nota y el otro con el 70%. ¿A cuál premia más? Al del 100%, al del 5, al de A más, al del 100. ¿O les premia igual? Si usted premia igual, lo que le está diciendo al que hace más es no hagas tanto. Haz únicamente lo que hace el otro y quédate por ahí que te voy a dar el mismo premio. Si usted es el jefe y usted premia de la misma manera a sus trabajadores, cuando uno tuvo mayor esfuerzo que otro, usted está promoviendo que no se esfuercen. Por eso cuando su esposa le hace algo bonito, le hace una bonita cena, lo atiende bien, prémiela más. Pero le da la misma cara que cuando están bravos. Por eso es que no tienen la comida ni el servicio. Y viceversa. Pero entonces, si esto funciona así, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Es que Dios no estaba evaluando los números. Dios no estaba evaluando. Mire, si de Él es todo el oro y de la plata, y entonces ¿quién le va a llegar a alardear? Aquí te traje todos estos millones, Señor. Pues si esos son míos.
¿Qué me viene a alardear? ¿Quién? Entonces lo que el Señor estaba evaluando no era el resultado. El numérico. No era el resultado numérico, sino era la fidelidad del siervo. Por eso el de 5 recibe lo mismo que el de 2, pero el de 1 sí no recibió porque no fue fiel. Ese fue infiel, fue malvado y perezoso. Por lo tanto, vemos que lo que él estaba evaluando no era el resultado numérico. Se lo digo de otras maneras. Dios no está viendo cuántos problemas no hay en tu casa. Dios está viendo la fidelidad que tú tienes en tu casa, aún así se te arme un problema. Amén. Dios no está viendo cuánto ganas tú a final de mes, sino cuán fiel eres con eso poco que hoy tienes. Esta mañana yo le estoy hablando a los que creen que tienen en alguna área de su vida algo que es muy poco. A veces hay cosas que son verdaderas, como por ejemplo, pues a veces ya tenemos alguna edad y uno diría, es que ya tengo pocos años. Pues bueno, nosotros no, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero en otro lugar podría alguien decir, me queda muy poco por vivir. Es muy poco lo que yo puedo hacer. Pero la palabra nos enseña que en las manos de Dios lo muy poco es de gran potencial. Alguien puede decir no tengo tiempo, alguien puede decir no tengo recursos, alguien puede decir no tengo la capacidad. Pero si tienes un poco, allí hay potencial. No rindas lo muy poco ni escondas aquello poco que Dios te dio. Por el contrario, atrévete a sacarle un poco más de algo. Úsalo. Utilízalo, compártelo. Mire, usted no sabe en temas del reino de los cielos lo poderoso que es cada vez que usted comparte la cita única que se recuerda. Usted para bendecir a una persona no tiene que tener todo un compendio de las escrituras más poderosas. No tiene que estar graduado del Instituto de Evangelismo Internacional, eso. Muchas gracias. Es que lo estaba diciendo en ruso, por eso. No tiene que hacerlo. ¿Qué es lo que sí? Lo poco que usted tiene, si usted lo comparte en las manos del Señor, ese potencial explota. Extienda la mano, bendiga a alguien, salude a alguien. Mire, hoy nosotros ya ni saludamos. Es más, uno se ofende si lo saludan, ¿sabía usted? ¿Qué quiere? Es verdad. Usted va por el mall, usted no anda. Buenas tardes, Dios le bendiga, buenas tardes. Lo sacan, van a decir que está loco. Llaman a la policía, mira, ahí hay un borracho. Es verdad. Usted no llega a la parada del bus y decir, buenas tardes, ¿cómo está, don Elvis? ¿Cómo le ha ido? Bien, dice. Pero ¿por qué no se atreve a hacer un poquito más de eso? Ay, hermano, viera que yo estoy orando por la señora que está enfrente. Fíjese que está teniendo problemas con el esposo y están teniendo problemas económicos. Y ya le llevó algo. Ay, no, hermano, yo estoy orando. Atrévase. Miren, usted no tiene que tener grandes cantidades para que Dios obre grandes milagros. Usted tiene que tener un poco. Hoy le vengo a decir que si algún día usted está metido o ha estado metido en la mentalidad de aquel que pensaba que solo tenía un talento y que estaba en condiciones distintas del que tenía 5 y del que tenía 2, hoy es el día en que usted puede salir de ese hueco y así como el talento y empezar a hacer algo y atreverse a hacer algo. No importa que usted considere que cualquiera que sea su carestía o lo que no es suficiente en su vida, eso, si usted lo rinde delante del Señor, Él puede obrar grandes milagros a favor suyo y a favor de muchos otros. Amén. Por lo tanto, vemos que Dios les dio a todos un poder, no solo el talento, sino un poder.
Todos tenemos esa capacidad. Es un poder que genera en todas las cosas que tú haces. El mayor poder, después del amor, diría yo, que Dios nos regaló, fue precisamente la fe. La fe y la fidelidad son hermanas. Es más, si usted lo mira en sus palabras, vienen de la misma raíz. La fe y la fidelidad son muy similares, porque si usted tiene fe, usted puede ser fiel. Pero si usted no tiene fe, no se es fiel a nada. Por lo tanto, vemos que ellas caminan de la mano. Y aquellos hombres lo que tuvieron para generar la fidelidad fue la fe de creer que Dios podía usar eso pequeño que tenían y convertirlo en algo grande. Fue la fe de creer que si Dios les tuvo la confianza de entregarles algo que no era tanto, Dios podía hacer de eso poco algo mucho más grande. Esa historia es para ti y para mí, porque el reino de los cielos sigue operando. La historia es una ilustración que nos dice cómo Dios obra. Si tú tienes un poco de fe, si tú tienes un poco de deseo por escuchar de Dios, no importa lo mucho que te hizo falta, no importa los muchos errores que se pudieron haber cometido, todavía hay potencial. Todavía hay potencial en eso poco que tú crees que tienes. Quizá hoy estamos hablando con personas que piensan que lo bueno pasó, que lo que era bueno quedó atrás, que lo que era mucho fue algo que sucedió y que quizá lo perdiste o te lo quitaron. Pero esta mañana tú puedes retomar el camino y comprender que con que quede un poco, ese poco tiene potencial y delante de Dios, por supuesto que Él puede generar grandes cambios para tu vida. Amén. A todos les dio, y la recompensa para el de 5, para el de 2, fueron iguales. Pero el potencial del de 5 y el del 2 y el del 1 era el mismo. Le voy a decir por qué. El de 5 generó otros 5. ¿Sí? El de 2 generó 2. Y el de 1, si lo hubiera hecho bien, hubiera generado. Después de esa vuelta, hubiera tenido. ¿Y el de 2 cuántos generó? Después de la segunda vuelta, él hubiera tenido. Y si se anima otra vuelta, ¿cuántos hubiera generado? Y si le cree a Dios que va a tener otra oportunidad, ¿cuántos tendría? O sea que el 1 sí importa. No menosprecie el 1 jamás. Se lo voy a decir hasta para su economía. Nunca regale un centavo. Si usted lo va a regalar, sea voluntario. Pero yo he visto gente en la calle que agarra las monedas y las tira. ¿Cómo es posible? Mejor tírelas para acá, le voy a bajar la ventana, tírelas aquí, le digo. No regale el dinero, porque ese centavo tiene potencial, mi amado. Solo tengo billete de $1. Ahí agárralos. De 20 en adelante meto en mi billetera. No regale ni un centavo, y no porque le haga falta, sino porque todo lo que Dios ha puesto en su mano tiene un potencial. Quizá hoy usted no comprende que ese 1 se le puede convertir en 2, y después de 2 se le puede volver 4, y quizá 8, y quizá 16, y después 32, y después 70, ¿y qué? 64. Ay, qué bueno que está despierto, muy bien. ¿Y después de 64? 128. Gracias. Guarden los celulares, Ya vi que están usando la calculadora. 1 no es lo mismo que 250, ¿cierto? 1. 1. ¿Alguna vez usted ha tirado 250? ¡Ay, 250! ¿Y si fuera 500? ¿Y si fuera 1000? Yo sé que hay gente que tira 1000, yo lo sé. Pero esos serán ellos. Pero cuando usted comprende que usted no necesita tener todo aquello para saber que puede llegar, es fácil tener fe.
porque con el uno usted puede tener fe. Con un talento y la fe, la fidelidad en Dios, usted puede llegar a donde estaba o mucho más lejos de lo que un día alcanzó. Amén. En el reino de los cielos, la fidelidad es multiplicadora. Cuando usted es fiel a Dios, las cosas se le van a multiplicar. Grábeselo en su corazón. Cuando usted es fiel a Dios, las cosas se le multiplican. Es un principio. ¿Se acuerda que Jesús nos está enseñando acerca del reino de los cielos? En el reino de los cielos, la fidelidad es multiplicadora. Mire, esto se lo voy a resumir todo lo que hablamos anteriormente. No se trata de cuánto tú tienes. Se trata de cuánto tú le crees a Dios. Deja de ver lo mucho de otros. Deja de pensar todo lo que te hace falta. Porque con que tengas uno, Dios puede llevarte a que sea multiplicado. Esta mañana le estoy hablando a personas que piensan que lo que tienen es poco, que lo que tienen no les alcanza, les es insuficiente, pero con que tengas uno hay potencial. Esta mañana Dios me mandó a decirte que lo poco que tú piensas que tienes puede ser hecho mucho en sus manos si tú le crees a Él con fe y con fidelidad. Si esta mañana tú dices, pastor, es verdad, yo tengo poco, yo pienso que me hace falta mucho, me siento en desventaja. Es más, pastor, he tenido envidia del 5 y el del 2, porque es verdad, no es fácil. Cuando pasa aquella camioneta y usted sabiendo que apenas tiene para el pasaje de regreso a su casa, no es fácil verlo pasar y decir, Señor, mira, ese hombre es un pecador y yo que busco hacer las cosas bien. Pero recuérdese que Dios no busca camionetas, Dios no busca metros, Dios no está buscando lo material, Él está buscando tu fidelidad. Amado hermano, a todos nos toca ocasiones en la vida en las cuales somos el del 1 y a veces nos ha tocado ser el del 5. Y la verdad es que ser el del 5 es un poco más chévere que ser el del 1. Pero el del 1 tiene más potencial que el del 5. ¿Por qué? Es cierto, el 5 multiplica más veces. Pero el 1, cuando se le empieza a multiplicar, no hay quien lo pare. No hay quien lo detenga. Cuando empieza a ver el milagro de Dios en su vida, dice, si es posible, se puede, lo puedo lograr. Dios está conmigo, Dios me está dando más y Dios te va a seguir dando más y te va a seguir dando más y te va a seguir dando más. No se trata de números ni de resultados, se trata de tu fidelidad. En cuanto tú genuinamente le crees a Dios y estás dispuesto a olvidar las capacidades físicas que sí tienes y utilizar aquellas espirituales que Dios te dio. El mayor poder que Dios puso dentro de ti es precisamente la fe. Es la fidelidad que puedes tener para con lo que Dios ha dicho. El amor, ¿por qué no está dentro de ti? ¿Por qué se dice en la Escritura que ese amor es de Dios y Él lo derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo? El amor de Dios es añadido, pero la fe te la pusieron desde el primer día que naciste. Ese es el poder que está ahí. Si tú crees, lo vas a lograr. Gracias. Una. Si tú le crees a Dios, lo vas a lograr. Mi amado, por supuesto que no es fácil. Por supuesto que hay batallas. Por supuesto que la fe es probada con la duda. Es probada con la razón. Es probada con la incertidumbre. Es probada con el paso del tiempo. Porque es fácil creer día 1, es fácil creer día 2, pero el día 2000, muy pocos permanecen teniendo fe.
pero es la misma prueba. ¿Alguna vez le hicieron un examen de muchas preguntas? Yo recuerdo una vez le hicieron en la universidad un examen, creo que eran de 70 preguntas. Era una salvajada. Pasamos ahí como 3 horas, recuerdo yo. 70 preguntas y encima había que desarrollarlas. Qué bueno como ahora, ¿verdad? Opción múltiple. La vaca da leches. Y salen los pelados, ¡ah, qué examen tan difíciles! 70 preguntas y había que desarrollar. 3 horas y media, que si no recuerdo mal, 3 horas y media estuvimos ahí metidos. Ni se sintió un poquito. Y otros días hubo exámenes. Saquen una hoja. Una pregunta. Todos felices, una pregunta. Los 10 minutos todos entregando. Desarrolla este caso. Perfecto. Ya, aquí está. A todos nos ha tocado momentos complicados de ser el del 1 y ser el del 5. A veces el del 2. Pero esta mañana es para el tú del 1. En el área donde menos tienes. Hoy Dios me mandó para darte esperanza y que comprendas que eso poco que tienes es de gran potencial. Aunque tú pienses que es poco, aunque otros te han dicho que es muy poco, que no tienes lo suficiente, que nunca lo vas a lograr, aunque aún en tu hogar te vinieron, te dijeron muchas veces, no puedes hacerlo, no lo lograrás, no tienes lo que se necesita. Pero en el reino de los cielos, si tan solo tienes uno, entonces los milagros empiezan a suceder. Si tan solo tienes uno y crees que aquel Señor que te lo dio, Él va a regresar y te va a ayudar, y todo lo que está Él esperando de ti, no solamente Él se fue sin dejarte a nadie, sino dejó aquí a un asesor especial que conoce todas las cosas y comprende todo lo que hay por hacer, al Espíritu de Dios. Él lo dejó aquí para ti, para que te pueda ayudar en este camino. Es verdad que Él fue lejos, pero no te dejó solo. No solo te dejó con qué trabajar, sino te dejó un asesor especial que sabe generar todas las riquezas y puede obrar todos los milagros que en tu vida necesitas. Y mi amado, la solución no es el dinero que te hace falta. La solución no es que tu esposo o que tu familiar deje de estar causando problema. La solución es que tú le creas fielmente a Dios. No importa que digas, déselo fuerte al Señor. No importa cuánto tiempo tome. No importa. Porque no es eso lo que se está evaluando. No importa lo difícil que pueda ser. Porque no es eso lo que se está evaluando. Se está evaluando la fe en tu corazón. El poder que Dios puso ahí. El poder creerle a Él. La Escritura dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que es algo que Dios nos dio para que pudiéramos creerle a Él y recibir el beneficio, no solo de su salvación, no solo de su Espíritu, sino de todas las bendiciones que Él preparó para esto que llamamos nueva vida, la vida en Cristo. Dios no espera que tú tengas aquella camioneta, que aunque yo sí quiero que usted la tenga, pero no es que tú estés obligado a tener esa camioneta que hablamos hace un rato. Pero si tú le crees al Señor y Dios anhela y quiere dártela, algún día lo obtendrás. Estoy hablando de manera figurativa, no la camioneta, ¿verdad? Pero si Dios anhela que tú abundes en riquezas de fe, tú estás en el lugar correcto, mi amado. Tú estás en el lugar en el cual Dios se va a levantar un día y va a regresar y va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra al gozo de tu Señor, ven y disfruta. En otra parábola similar, la de las minas, dice que aquel señor, cuando regresó, en lugar de pedir que sus siervos le sirvieran, él se puso a servirles a ellos. Porque Dios conoce lo difícil que puede ser algunas cosas para nosotros.
Es difícil las situaciones en las cuales a veces Dios permite que nosotros entremos, pero no nos deja solos y está al final esperando para podernos recompensar. Así que diga conmigo, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Última. Ya hay unas buenas bendiciones de todo lo que hablamos, pero falta otra. Dios nos da potencial. Dios nos da un poder especial, la fe. Y ahora está la bendición. Porque lo que tiene potencial, si le somos fiel a Dios, le tenemos fe a Dios, se empieza a multiplicar. Pero dice la Escritura que el que le es fiel a Dios y que llega a tener, por eso le dije, porque al que tiene, le será dado. Número 1, tiene. Número 2, le será dado. Y número 3, ¿qué dice? No sacó su Biblia. Tendrá más. Mire la promesa del Señor. Y si se durmió toda la prédica, ahorita es cuando usted tiene que despertarse. Porque si usted llega a tener fe en el Señor, Dios le va a hacer que usted tenga más. Y dice que no solo va a tener más, le va a dar más y luego va a llegar a tener más. Son 3 estadios, 3 etapas distintas. Número 1, no tenía, llegó a tener. Tenía, pensaba que tenía 1, lo desarrolló, llegó a tener. Luego dice, el que tiene fe, le ha creído a Dios, tiene. Luego, Dios le da. Y luego, le será dado más. El poder de ser fiel a Dios es que recibes 3 veces más. En 3 ocasiones distintas. 1, no tenía. Ahora tiene. Luego, le es añadido. Y luego, le es dado. Y luego, le es añadido. En otra versión dice, hasta que le sobre. El proceso que tú estás viviendo hoy, mi amado hermano, es porque Dios te quiere sacar a una gran abundancia. Dios no solamente quiere que tú alcances algo bueno con lo que tú has soñado, al menos que haya paz en la casa, que ya no peleen, que ya no haya problema. No, mi amado, Él quiere que haya paz, que haya gozo, que haya unidad, que haya felicidad en tu hogar. Eso es lo que Dios anhela, pero debes permanecer creyendo fielmente lo que Dios ha dicho y vas a ver cómo Él empieza a agregar y empieza a agregar y empieza a agregar. Aunque tome algún tiempo, tienes que conservar la fe, tienes que permanecer creyendo en aquello que Dios te ha dicho que va a hacer, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que esta mañana, tarde ya, yo te quiero invitar a que tú puedas pensar un momento. Sobre todo aquello que tú consideras que es poco. En aquello que tú puedes creer que te hace falta. A algunos nos falta paciencia, a algunos nos falta paz, a algunos nos falta el deseo de acercarnos más a Dios, a algunos nos faltan muchas cosas. Y no solo estoy hablando de lo material, eso es sencillo, mi amado. Si sus penas son materiales, es solamente que usted le crea un poquito más a Dios y va a ver que todas las cosas empiezan a enderezar. Eso debería estar en lo último de su listado. Porque Dios, si Él quiere y usted le cae bien, usted hoy quizá está en 0 y mañana está volando en su avión propio hacia otro país. Pero eso depende de Dios. Esa es la última de sus necesidades. Le estoy hablando de las más importantes, las de adentro, las que resuelven la vida, las que le permiten ser feliz genuinamente, las que le permiten ser hecho a prueba de todo problema, las que Pablo decía, fui enseñado en lo mucho y en lo poco.
sé tener abundancia y sé tener escasez, porque Él fue suplido por dentro primeramente. Por lo tanto, no importaba si había afuera. ¿Dónde te hace falta? ¿Dónde estás metido con ese un talento que crees que no vale la pena ni siquiera volverlo a ver? ¿Dónde está ese talento? Así que recuerda que esta mañana solo hace falta que tengas un poco, uno de algo, y Dios va a obrar grandes cosas en tu vida. Voy a quitar algo de tu mente. Dios no tuvo reproche con ninguno. Del 5 y el 2, el del 1 sí. ¿Por qué no le dijo, por qué no hiciste 15? ¿Por qué no generaste 10? ¿Por qué? No fue así. Recuérdese que no fue eso lo que se examinó. Fue el corazón, fue la fidelidad. Así que yo esta mañana quiero que tú te olvides de todos tus errores. Te olvides de lo que has hecho mal. Y que te centres en ese uno que tiene potencial y que Dios puede usar para cambiarte a ti y cambiar tu vida. Así que cierra tus ojos por un instante. Vamos a orar. Y si es ese uno, ese hombre como el que tenía uno solo, no te preocupes. Dios te trajo aquí para eso. Si tú eres aquel que piensa que no tienes lo suficiente, que deberías tener más para optar más. Si esta mañana es para todos aquellos que se sienten indignos, inmerecedores, insuficientes. Sea por los propios errores, porque alguien más hizo, no importa cuál fue el motivo, pero solamente necesitas tú reconocer aquello que de Dios necesitas y venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque solamente tengo uno. No soy como el de 5 ni como el de 2. Yo soy ese uno. En mi trabajo, en mi familia, en mi vida personal, yo soy el del uno. Señor, he tenido temor. Y debo aceptar que por momentos también pereza de hacer un cambio. He tenido temor de cambiar, he tenido temor de atreverme. He tenido temor de hacer lo que me toca hacer. Pero ya ha pasado mucho tiempo y yo sigo en el mismo lugar. Si tú has pensado cosas como esta, o has sentido, o has creído que solamente hay un poco, que no vale la pena ni siquiera esforzarse, esta mañana Dios anhela hablar contigo. Él anhela hablar contigo y que sepas que aún tienes potencial. Que Él ve en ti un gran potencial a pesar de lo que han dicho, a pesar de lo que has vivido. Él sigue viendo en ti un gran potencial. No importa todo lo que ha pasado y lo que dejaste pasar, aún hay gran potencial en ti. Y aunque piensas que no eres capaz, aunque piensas que no podrás hacerlo, Dios ha puesto ese poder especial llamado fe para que tú creas con todo tu corazón. Ahí mismo donde fuiste desanimado, donde fuiste desilusionado, allí también tú puedes creer que Dios va a obrar. Y es verdad, tendrás que superar, tendrás que esforzarte, pero serás inderrotable. No podrán contigo si Dios está contigo.
no podrán contra ti si Dios está contigo. Dios está diciendo que Él va a acompañarte a través de todo este proceso y que es necesario que tú te atrevas a salir de ese lugar donde estás escondido, donde te has metido, porque Él ha puesto muchos talentos en tu interior. Él ha puesto gran riqueza, semillas preciosas que van a generar grandes bendiciones y grandes frutos para tu vida y para la vida de muchos. Esta mañana es para que des un paso adelante, salgas de la oscuridad, salgas de ese escondite en el cual te metiste con todas las excusas que has utilizado por todos estos años, y te atrevas a creer que Dios puede obrar grandes cambios en tu vida, que atrevas a creerle a Dios que Él puede hacer esos milagros que necesitan tú y tu familia, que tu vida puede tomar un rumbo mucho mejor, que la felicidad, la prosperidad y la abundancia del Señor pueden estar en todos los días de tu vida, desde lo espiritual hasta lo material. Así que esta mañana este llamado es para todo aquel que considera que le hace falta, que considera que era mejor quedarse del último de la fila, como aquel que tenía el 1, dejó que pasara el 5 y que pasara el 2, porque no quería enfrentar la realidad. Pero esta mañana Dios te espera con los brazos abiertos y sin reproche alguno, sabiendo que Él te trajo aquí para que supieras que sigue creyendo en ti, porque sigues teniendo potencial. Solamente activa tu fe esta mañana, porque Dios está a punto de obrar milagros en tu vida. Dios está a punto de obrar milagros alrededor tuyo.